Método cualitativo. Te explicamos qué es el método cualitativo, en qué aspectos se enfoca, sus características y ejemplos. Además, el método cuantitativo. ¿Qué es el método cualitativo? Cuando hablamos de métodos cualitativos, investigaciones cualitativas o metodología cualitativa, nos referimos al tipo de procedimientos de recopilación de información más empleados en las ciencias sociales, Se trata de métodos de base lingüístico-semiótica. Emplean técnicas distintas a la encuesta y al experimento, tales como entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación participante. Todo método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema específico, para luego proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado, en lugar de los numéricos o proporcionales. Esto implica comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado. También considera los significados que se le atribuyen y las valoraciones que las personas hacen. Características del método cualitativo. Las investigaciones cualitativas suelen ser multimetódicas en su aproximación al objeto de estudio, es decir, que suelen aplicar distintos métodos de obtención de información al mismo tiempo. Arroja datos de tipo descriptivo, el contenido cultural de las personas, los datos observables de lo que dicen, etc. Por otro lado, este tipo de investigaciones no suelen plantear una hipótesis a priori, sino que aspira a utilizar la lógica de la inducción para dar respuesta a las preguntas que motivan el estudio. Muy buenas tardes. La investigación cualitativa busca comprender fenómenos en su contexto natural, analizando significados, percepciones y experiencias, a diferencia del enfoque cuantitativo. Este tipo de investigación no solamente se basa en la medición numérica, sino en la interpretación de realidades sociales y también humanas. El planteamiento del problema de la investigación cualitativa es un proceso flexible y dinámico que guía la exploración del fenómeno de estudio. Según Hernández, Fernández y Baptista, 2006, este proceso implica la identificación de un tema de interés, la formulación de preguntas y también la revisión de literatura relevante. Objetivos en la investigación cualitativa. Los objetivos en la investigación cualitativa deben ser exploratorios y permiten la comprensión profunda del fenómeno de estudio. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 2006, estos deben ser abiertos y no rígidos para permitir la adaptación conforme avanza la investigación. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos objetivos incluyen 1. La exploración, la percepción de los niños sobre el aprendizaje en ambientes de Reggio Emilia. 2. Comprender las experiencias de los docentes en la enseñanza basada en el juego. Y 3. Analizar el impacto de la pedagogía infantil en el desarrollo emocional. Preguntas de investigación. Las preguntas de investigación en el enfoque cualitativo deben ser abiertas, flexibles y orientadas a la exploración de significados. Según Hernández, Fernández y Baptista, 2006, sugiere que estas preguntas permitan respuestas descriptivas y detalladas. Ejemplo: ¿cómo perciben los niños su aprendizaje en un ambiente Reggio Emilia? Otra pregunta puede ser: ¿cuáles son las experiencias de los docentes al aplicar estrategias lúdicas en la educación infantil? Y por último, ¿de qué manera la pedagogía infantil influye en el desarrollo emocional? Justificación. La justificación debe explicar la importancia del estudio y su contribución al conocimiento existente. Según Hernández, Fernández y Baptista, 2006, es clave responder preguntas como: ¿por qué es importante investigar de este tema? ¿A quién beneficia este estudio? ¿Qué vacíos en la literatura se busca llenar? Vamos a dar algunos ejemplos de justificación. Este estudio es fundamental para comprender cómo los enfoques pedagógicos basados en la exploración y el juego pueden potenciar el aprendizaje infantil. La investigación contribuirá al diseño de estrategias educativas más efectivas, beneficiando a docentes y niños. Viabilidad. Hernández, Fernández y Baptista 2006
enfatizan que la viabilidad de una investigación depende de varios factores, entre ellos, acceso a los participantes como niños, docentes y padres de familia. También está la disponibilidad de recursos, incluyendo el tiempo, financiamiento y materiales. También está la ética y consentimiento informado, especialmente cuando se trabaja con poblaciones vulnerables como los niños. Y también un estudio cualitativo bien planificado debe garantizar que estos aspectos sean factibles para su ejecución. Evaluación del planteamiento. Para garantizar que el planteamiento del problema esté bien formulado, Hernández, Fernández y Baptista 2006 proponen evaluar si es claro y está bien delimitado, tiene relevancia teórica y práctica, permite una exploración profunda y significativa del fenómeno de estudio. Un planteamiento bien estructurado asegura la coherencia del proceso investigativo y facilita la obtención de hallazgos relevantes. Conclusiones. El planteamiento del problema en la investigación cualitativa no es un proceso rígido, sino que evoluciona conforme el investigador se sumerge en el campo de estudio. Su formulación adecuada permite una comprensión más enriquecida del fenómeno investigado. Como docentes en pedagogía infantil, es muy fundamental valorar la investigación cualitativa como una herramienta clave para mejorar nuestras prácticas y comprender mejor la experiencia de los niños en su aprendizaje. Muchas gracias.